En 1987, hubo 437 homicidios en la zona metropolitana de Filadelfia. Esta es la historia de uno de esos casos. Pasaron casi 20 años para resolver el caso. No había pistas, no había evidencia. Lo que teníamos desde el principio solo eran los restos del cadáver. Luego un artista pudo reproducir cómo se vería y así lograron identificarla. Rosella desapareció 3 años antes. Era un momento crucial. Mi mamá desapareció en octubre del 87. Era una noche como todas las demás. Dijo, solo voy a salir un rato, no tardo. Y fue la última vez que la vieron. Después de eso, todo fue muy difícil. Nadie debería crecer sin una madre. El dolor que la familia debió haber sentido no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Cuando alguien desaparece, siempre piensas que quizá pasó algo malo. Y en este caso así fue. ¡Por favor, no! De verdad creo que esta jovencita lo seguía atormentando desde la tumba. Departamento de Homicidios. Manny Peters, de 17 años, lanza el balón con sus amigos cuando lo lanzaron a una parte lejana del campo. Yo era el que estaba más cerca, así que fui por el balón. Y cuando fui por él, me tuve que agachar y vi algo sobresaliendo. No sabía qué era. Me acerqué un poco. Lo primero que vi fueron las manos saliendo de la tierra. Cuando vi más arriba, pensé, no puede ser, es la cabeza. Les dije, esto es en serio, hay un cadáver allá. En ese entonces no tenía un teléfono celular. Fui directo a casa. Manny le dijo a su padre que encontró un cadáver en el campo. Y entonces mi padre me hizo subir al auto y fuimos al lugar donde lo encontré. Lo vio él mismo y dijo, tienes razón, es verdad. Y llamó a las autoridades. A todas las unidades. Se reporta un 5292 en la preparatoria comunitaria cerca del campo de fútbol. Enviaremos a alguien. Me asignaron a la unidad de escenas del crimen de Filadelfia en febrero del 88. Nos notificó un detective del Departamento de Homicidios de Filadelfia. En resumen, nos dijo que habían encontrado restos del esqueleto alrededor del campo de fútbol de la preparatoria comunitaria que está cerca de la calle Broad y Somerville. Supongo que sería la sección de crímenes, un área de delincuencia. Por desgracia, es común que llamen a la policía a este vecindario. El crack era un gran problema en Filadelfia. Era normal que la gente desapareciera y la mataran. Los crímenes aumentaron terriblemente. Crímenes violentos, drogas, homicidios, tiroteos, robos, todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas en una zona de mucho narcotráfico. Sentía que encontraba a un joven y lo llevaba a la morgue casi todos los días. La muerte nos rodeaba. Era una época muy ajetreada. Había más de un homicidio al día. Eran 400 o 500 personas que mataban cada año. Era común que hubiera homicidios en la zona de Broad y Somerville. La policía encuentra los restos parcialmente quemados. El cuerpo estaba en la esquina del campo de fútbol. Sería normal pasar por esa zona en particular y no notar el cadáver.
Cuando llegué a la escena del crimen, los restos óseos estaban ubicados en una zona con muchas hojas. Estaba cubierto de tierra, hojas y ese tipo de cosas. Desde el inicio, la policía sospecha que fue un crimen. Por decirlo así, parecía un entierro clandestino. No es como que hubiera muerto ahí y el tiempo la hubiera cubierto. Obviamente era sospechoso. Siempre es sospechoso encontrar un cadáver. Pero algo que aprendí es que no sacas conclusiones ni asumes nada. Claro que piensas que tiene que ver con un delito y que quizá fue un homicidio, pero tendrías que demostrarlo. El primer problema que hay en un caso así es identificar el cuerpo. Cuando lo identificas, entonces es posible que tengas más información. Para mí ese era el mayor problema. Encontramos restos óseos que se pudrieron. No encontraron una cartera ni identificación. No había llaves, ni monedas, un reloj, ni anillos en los dedos. Nada los ayudaba a que pudieran encontrar a la persona. Si fuera una persona que simplemente murió ahí, habría algo cerca del cuerpo que te ayudaría a identificarlo. Parecía como si alguien se hubiera asegurado de que fuera imposible identificar los restos. Con la esperanza de identificar el esqueleto, los detectives comienzan a unir las pocas pistas que tienen. El esqueleto tenía un sostén, por lo que asumieron desde el principio que era una mujer. Encontraron una blusa junto a los huesos, que era de la marca Ship and Shore. Ship and Shore era conocida por ser una marca elegante, algo que una mujer profesional usaría. La unidad forense llega con el antropólogo forense. El equipo forense pudo examinar la vegetación cerca del cuerpo y prácticamente determinó que era probable que hubiera muerto alrededor del otoño. La policía determinó que los restos estuvieron enterrados junto a la preparatoria alrededor de 4 meses. Y lo que sospechan que es una escena del crimen presentó muchos obstáculos cuando intentaron obtener evidencia. Una de las cosas más difíciles sobre un cuerpo en un campo es que no hay mucha evidencia, no hay huellas digitales, no hay manchas de sangre, nada que pueda ayudarte. En este caso no había nada, solo teníamos un esqueleto enterrado. Cuando encuentras restos en un lugar, primero debes asegurarte de obtener todos los restos, pero también cualquier posible evidencia que pudiera estar relacionada. Reúnes los huesos, los pones en una bandeja y así puedes cribar todo cuidadosamente. Debes hacerlo para encontrar posibles evidencias o cosas pequeñas como un fragmento de bala. No encontramos ninguna evidencia. Es muy frustrante para un caso así porque la única evidencia que hay es el cuerpo en sí, no tiene pistas ni ninguna prueba física. Era una situación muy desafiante para ellos porque no tenían mucho con qué trabajar. Reúnen y transportan los huesos a la morgue, donde harán un perfil de la víctima para intentar determinar la causa de la muerte. El antropólogo forense examinó los huesos, los acomodó y nos dio una idea de la estatura de la persona y también de su raza. Al mirar el cráneo y las cavidades oculares, el antropólogo forense cree que la víctima es afroamericana. Tienen las órbitas más cuadradas. El hueso de la pelvis confirma que los restos son de una mujer. Al mirar más de cerca, notan otro detalle. Había tenido un hijo. Al examinar el fémur, el equipo puede determinar la edad aproximada. Era una adolescente, probablemente de unos 18 años. Lo interesante sobre esa edad es que puedes tener la certeza, porque es más o menos la edad en la que muchas cosas se unen porque dejas de crecer. La unidad forense determinó que era una mujer afroamericana de aproximadamente 18 años y que había tenido un hijo.
Aunque aún no saben el nombre de la joven, el equipo determina un perfil básico para la víctima. Pero, ¿cómo murió? No conocen la causa de la muerte, no saben cómo llegó ahí, no saben quién lo hizo. Para descartar una sobredosis, hacen análisis toxicológicos en los restos. No teníamos nada. No parecía que la chica fuera adicta a las drogas, que se hubiera estado drogando y murió ahí. Tenemos que descubrir por qué esta joven estaba en ese lugar. A veces el esqueleto te da las respuestas. Si le dispararon en la cabeza y encuentras el cráneo, verás claramente un agujero. En este caso, no había marcas en el cráneo. No había rasguños ni nada en los huesos que indicara alguna puñalada. Revisamos el cuello y los huesos no indicaron si fue estrangulada. No murió de causas naturales. Algo fue lo que la mató. No podíamos determinar la causa de la muerte, nada más que no era natural, porque obviamente nadie iba a enterrarse en una tumba poco profunda y descomponerse. En esos días decían no natural, pero ahora diríamos homicidio. ¿Cómo llegó al campo? ¿Cómo murió? ¿Cuál fue la causa de la muerte? Teníamos que responder todas esas preguntas. Los investigadores saben que en algún lugar había una familia buscando respuestas. No podía imaginar, no saber lo que había pasado. Posiblemente pensando lo peor. Debió ser una época horrible para la familia. Es la madre de alguien, es la hija de alguien. ¿Quién es esta persona? ¿De quiénes son estos huesos? La policía determina que el esqueleto encontrado en el campo de fútbol de la preparatoria era de una joven madre que sospechan que mataron. Por lo general, cuando hay un homicidio, sabes de quién es el cuerpo, quién es la persona. Comienzas la investigación con las personas que la conocen o con los testigos que vieron lo que pasó. En este caso, no había testigos, no había evidencia física y no podíamos identificar a la persona. La policía dio a conocer el hecho de que encontraron un cuerpo. Lo publicaron en el periódico. Hicieron lo posible para correr la voz en la ciudad. Lo mostraron en televisión. El jueves encontraron los restos de una mujer en el vecindario Logan. Llevaba puesta una blusa de Ship and Shore y se cree que es una joven madre. Comuníquense con la policía si tienen información sobre la víctima. Pero nadie se comunicó, no sabían qué hacer porque aún no tenían idea de quién podría ser esta mujer, de dónde venía y qué le pudo haber pasado. Las autoridades también buscan informes de personas desaparecidas en la zona de Logan, en Filadelfia, en otoño del 87, cuando se cree que la víctima desapareció. Parte del trabajo del detective asignado es descubrir quién es la persona. Constantemente hay que revisar los informes de personas desaparecidas antes de que las encontraran. En ese entonces, en los 80, casi todos los reportes estaban escritos a mano, no se había computarizado, por lo que no podías ingresar una zona, edad o género en la computadora y encontrarías algo. Tenías que revisar los registros manualmente para tratar de averiguar quién era la persona. Era difícil. Después de revisar los registros locales, revisas los nacionales y aún así no sabíamos quién era la mujer. Después, la policía explora el vecindario donde encontraron el cuerpo. Lo que teníamos que hacer era investigar la zona para ver si había alguien en el vecindario que haya visto o escuchado algo. No, lo siento, no puedo ayudarle. Por desgracia, no había testigos. Pasan los meses y la policía, cada vez más desesperada por identificar a la joven víctima, recurre a un método poco convencional. La policía decidió acudir a un escultor forense que era bastante conocido en la zona de Filadelfia y se llama Frank Bender. Si la agencia del orden público no tenía más opción, no tenían identificación, el caso estaba estancado. En lugar de cerrarlo, Frank sería una gran ayuda.
Es un placer conocerlo. Espero que Bueno, pueda ayudarnos. Eso espero. Y lo haré, claro. Sé que lo hará, lo sé. Claro que sí. Necesitamos su ayuda con todo esto. Bueno, veo lo que traes. Llevémoslo por aquí. Tenía un don extraordinario con el que tomaba los huesos y podía recrear cómo se vería la persona. Bender es mejor conocido por su trabajo en progresión de edad de John List, un famoso asesino que mató a su familia en 1971 y desapareció. La escultura ayudó a capturar a List 18 años después. Después de John List, Frank fue indispensable. Recibía llamadas de todo el país, de todo el mundo. Trabajó con la policía de Londres. La técnica de Bender era parte ciencia y parte arte. Tenemos un conjunto de medidas que usamos para determinar el grosor del tejido cutáneo y por lo tanto el cráneo. Se han realizado estudios por años de distintas guerras como la Segunda de Corea, donde era imposible identificar a los soldados estadounidenses. Los estudios lograron que el científico creara tablas que los artistas forenses usan para reconstruir las caras. Después, el artista aplica arcilla para imitar la forma en que la piel de la víctima se hubiera visto en el cráneo, y así se reconstruye el rostro. El cráneo determina quién eres y cómo te ves. Eso básicamente es lo que es la reconstrucción facial compuesta. Después de corregir los niveles, comenzaba a añadir su propio conocimiento creativo de cómo él pensaba que esa persona se vería. Diría que el 60% es ciencia y el resto es la habilidad artística de la persona que hace el trabajo. De acuerdo con el antropólogo, era mujer, de complexión media, y todas las fotografías de la escena y la ropa. Es lo único que tenemos. Bien, sí, es suficiente. Le dieron el cráneo en el consultorio del médico forense. Conocía varios datos como la posible edad de la víctima y el género de la víctima. El cráneo y la evidencia estaban sobre la mesa, así como fotografías de la escena del crimen. También había un poco de ropa ahí. Me di cuenta por casualidad que era una blusa de Ship & Shore y dije, Ship & Shore es una buena marca de ropa, tienen ropa fina. Usó su intuición para alimentar su arte. La forma en que interpretó la ropa fue que sintió que era una persona con esperanzas. Llegó a la conclusión de que esta jovencita, quien sea que fuera, tenía un plan para su vida y eso lo impresionó mucho. Bender puso manos a la obra para recrear la cara, según una serie de imágenes de anatomía. Frank tomaba el cráneo y usaba los marcadores de grosor facial y los unía en varios lugares de la cara hasta el nivel en el que él creía que iba la piel. Después de corregir los niveles, comenzaba a añadir su propio conocimiento creativo de cómo él pensaba que la persona se vería. Aplicaba los ojos, pestañas, cejas y se imaginaba la amplitud de la nariz y las fosas nasales, el grosor de los labios, el tipo de cabello que hubiera tenido. Y de hecho también le ponía ropa al busto si tenía hombros. Después de un mes de trabajo meticuloso, la escultura tridimensional de la víctima está lista. Hizo lo que sabía hacer. Hizo que el cráneo pareciera una mujer negra de 18 años. El busto de la jovencita es una obra de arte. El hecho de ver restos de huesos y una blusa y pensar en cómo se vería con la mirada hacia arriba y el cabello y todo lo que hizo. Es arte, es una obra de arte, no me explico cómo pudo hacerlo. Pero, ¿la imagen tridimensional de la víctima ayudará a identificarla? Después de que Frank terminó la reconstrucción, tomó fotografías para los medios. Cuando Frank Bender terminó el busto, lo publicaron en los medios con la esperanza de que alguien la reconociera. Lo mostraron en los noticieros. El escultor forense Frank Bender
Espera que su busto ayude a los investigadores a identificar a la víctima, cuyos restos descompuestos se descubrieron hace 2 años. Pensamos que alguien nos iba a contactar. La policía espera que alguien vea esta imagen y la reconozca. Si tiene alguna información, llame a la policía de inmediato. Por desgracia, nadie dijo nada. Nadie la vio y pensó, yo sé quién es ella. El caso seguía sin resolverse. Pasan 2 años sin descubrir pistas y el caso se enfría. Le molestaba mucho a Frank que no pasara nada. A él le gustaban los resultados inmediatos. Frank estaba perplejo con este caso. Le molestaba que nadie pudiera descifrar quién era esta mujer. En febrero de 1990, invitan a Frank Bender a exhibir su busto en el Museo Motter. En la exhibición se describía cómo sus esculturas forenses habían ayudado a resolver casos olvidados en el pasado. Frank pensó que podría ser otra forma de mostrarla al público otra vez para que alguien pudiera identificarla. Llevaron el busto al Museo Motter y lo exhibieron con otros bustos. Intenté hacer que la demostración fuera lo más honesta posible. Puse la reconstrucción facial en el suelo, la escondí en la esquina, porque así es como la encontraron. La encontraron en la tierra y llevaba varios meses ahí. Los médicos forenses y la policía recuperaron esta imagen olvidada. Y mediante mis esfuerzos artísticos le di un rostro y espero que la identifiquen. Quizá alguien la vería de cerca y en persona y tal vez se daría cuenta de que es su familiar o alguien que había conocido. Cuando se acaban las esperanzas, de la nada llega un golpe de suerte inesperado en el caso. Una mujer trabajaba en un edificio de oficinas cerca del Museo Motter y por casualidad vio un folleto de la exhibición de Frank. Decidió entrar y no podía dejar de ver la escultura de la joven víctima. Fue ella sola y echó un vistazo y vio el busto. Al principio no lo notó, pero seguía regresando y regresando a él hasta el punto en que no podía dejar de mirarlo. Entonces dijo que veía generaciones del rostro de su familia reflejadas en el trabajo de Frank Bender. Reconocía la mirada en el busto, vio la expresión de su sobrina y cuando se dio cuenta fue una gran sorpresa. La observó varias veces antes de llegar a la conclusión de que era la mandíbula, los pómulos de su sobrina nieta. Ella reconoció que era Rosella Atkinson. Rosella desapareció 3 años antes. Era un momento muy crucial. Se trataba de Rosella, o Rorró, como su familia la llamaba cariñosamente. Mi tía abuela dijo que la primera vez que vio el busto, la mirada hacia arriba fue lo que la hizo decir es Rorró, que era mi mamá. Se dio cuenta y fue tan abrumador que inmediatamente fue al teléfono y llamó a la mamá de Rosella. Y le dijo, tienes que venir ahora, tienes que ver esto ya. La mamá de Rosella de inmediato lo notó y dijo, no puede ser, es mi hija. Rosella desapareció el 12 de octubre del 87, 3 años antes. Rosella Atkinson tenía 18 años. Era parte de una familia unida y acababa de tener una hija. Su hija, Latisha, creció sin su madre. Mi familia me decía que mi mamá era una adolescente normal. Le gustaba ir al centro comercial, le gustaba escuchar música, le gustaba bailar y siempre quería divertirse. Amaba a su familia y a sus amigos. Se
estaba acostumbrando a ser madre soltera. En su casa la apoyaban, pero quería salir con sus amigas, quería divertirse, quería hacer las cosas que las chicas de su edad hacían. Aún era adolescente y la maternidad era un gran reto para ella. Amaba a su hija y por fortuna vivía en la casa de sus padres y todos la apoyaban, pero aún seguía siendo una niña. Esa noche salió de la casa y nunca volvió. Pasaron las horas y su mamá se preocupó mucho y pensó que quizá le había pasado algo. Rosella vivía en el norte de Filadelfia y su vecindario estaba muy cerca de una zona de la ciudad con muchos crímenes. No era tan descabellado pensar que quizá le había sucedido algo malo. No se llevó nada de la casa. Nadie decidiría huir sin llevarse todas sus cosas. La madre de Rosella la había buscado por horas. Recorrió el vecindario, habló con sus amigos, intentó descubrir lo que había pasado. Hola, habla Virginia, la mamá de Rosella. ¿La has visto? Se fue hace un rato y no ha regresado. La gente decía cosas como que Rosella estaba bajo mucha presión, que Rosella tenía a su hija y que quizá no podía con ello. La mamá de Rosella no creyó que su hija se escaparía y dejaría atrás a su familia y a su hija. Ella nunca pensó que eso fuera una posibilidad. Tenía una sensación fuerte de que algo horrible le había pasado a su hija. Una teoría era que mi mamá había escapado, pero quienes la conocían, cuando notaron que yo no estaba con ella, sabían que algo más le había pasado porque sabían que no se hubiera ido sin mí. La siguiente mañana, la madre de Rosella llamó al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, llamo porque mi hija no ha vuelto a casa. Ayer salió con sus amigas y creo que está desaparecida. La policía toma nota del incidente, pero como Rosella es adulta, no hay mucho que puedan hacer. Registraron lo que se le llama un 7548, que es un reporte, un incidente pequeño. Pero la mamá de Rosella pensó que era un reporte oficial de desaparición. Como tenía 18 años, podía ir a donde quisiera porque era adulta. No se registró un informe oficial de desaparición. La madre de Rosella no volvió a llamar. Creo que siempre existe la esperanza de que cuando no encuentran el cuerpo, que la persona esté por ahí y algún día regrese, porque la alternativa es demasiado devastadora para considerarla. Fue muy triste para la mamá de Rosella. Examinó el vecindario, les preguntó a las personas. A veces veía a alguien con el cabello como el de Rosella y pensaba por un instante que la había encontrado, pero nunca era su hija. Nunca dejó de buscarla. 3 años sin saber qué había pasado. Debió haber sido una época terrible para ellos. El dolor que la familia debió haber sentido por la desaparición de una joven de 18 años así, de la nada, y que nadie sepa de ella, no se lo deseo a nadie en el mundo. La familia Atkinson cree que la escultura forense de Frank Bender en el Museo Motter es Rosella, su amada hija que desapareció 3 años antes. Bender tomó el cráneo y creó un busto, y creo que es totalmente asombroso que alguien pudiera identificarla gracias a eso. Cuando se dieron cuenta de que era Rosella, ellos estaban abrumados. Querían encontrar a alguien para decirles que sabían quién era esa persona, que era su hija, su sobrina, y que alguien, por favor, les ayudara. Fueron con el curador y le dijeron, creemos que sabemos quién es esta persona, y fue una gran sorpresa para el curador. Y llamaron a la policía. Fue un gran descubrimiento. Ya teníamos el nombre de la víctima. Si no hubiera sido por Frank Bender,
no habríamos identificado a Rosella. Creo que Frank Bender es muy talentoso. Tiene un don para tomar el cráneo y esculpir algo tan exacto como lo hizo con mi mamá. Él tiene un gran don. Le agradezco por no dejarla sola. Creo que si no fuera por él, hoy en día seguirían sin identificarla. Los registros dentales confirman lo que la familia ya sabía en el fondo. Sin duda, era el cuerpo de Rosella Atkinson. Finalmente la identificaron, pero todavía no sabían qué pasó exactamente y por qué. Si mataron a Rosella, como los detectives sospechaban, tenían que encontrar al asesino. Para ese momento, el rastro de evidencias tenía 3 años de antigüedad. El caso se enfrió y obviamente sería muy difícil para la policía. El asesino podría estar lejos, podría haber muerto. La policía comienza interrogando a la madre, que llamó a la policía la noche que Rosella desapareció. Como no regresó a casa esa noche, la mamá llamó a la policía para reportar la desaparición de Rosella. Tenía 18 años. No se hizo el reporte, por lo menos no un oficial. Los detectives tomaron algunos detalles sobre Rosella. Le gustaba salir, pero siempre regresaba en la noche. No era el tipo de persona que se iría sin decirle nada a nadie. La familia dijo que no tenía enemigos y que frecuentaba el bar cerca del vecindario. Después de hablar con la madre de Rosella, interrogaron a los vecinos y a los amigos de la víctima. La policía comenzó a interrogar a personas que la conocían. Pero hay que recordar que pasaron 3 años. La gente olvida exactamente lo que pasó. La gente olvida la última vez que la vieron. Todos decían que realmente no sabían qué le había pasado. Era una chica linda del vecindario, pero no tenían idea de qué le había pasado. Pero en un golpe de suerte, obtienen la primera posible pista. Brian Hall, un cliente habitual del bar que Rosella frecuentaba, dice que vio a Rosella la noche que desapareció. Rosella Atkinson se reunió con Brian Hall, un hombre mayor que conoce de su vecindario. Lo llamaba tío y él le compraba helado. Dijo que era una chica extrovertida, que le gustaba ir a fiestas y que sería difícil saber qué le había pasado. Brian Hall le dijo a la policía que iba a ser proactivo y haría su propia investigación y que se comunicaría con ellos porque conocía a Rosella y conocía a la familia y eran importantes para él. Creo que la policía en realidad no creyó lo que él les dijo, pero no tenían ninguna prueba que indicara a otra dirección. Prácticamente ellos estaban atascados. Nadie más sabía nada y Brian Hall nunca cumple la promesa de llamarlos con más información. Era otro callejón sin salida. A pesar de los mejores esfuerzos de los detectives y un inicio prometedor con la escultura de Rosella que hizo Frank Bender, el caso vuelve a enfriarse. Los detectives analizaron cada pista que pudieran encontrar para averiguar quién fue el asesino. Pero a veces esas pistas no llevaban a nada y la investigación se detenía. No es como que hubieran olvidado el caso, lo ponían en pausa, pero no era el caso principal que los detectives investigaban porque tenían casos nuevos todo el tiempo. Cuando crecí no sabía mucho sobre el caso de homicidio de mi mamá. Era doloroso porque quería saber qué le pasó a mi mamá. Pasan casi 15 años antes de ver otro destello de esperanza para resolver el caso. Y es algo que nadie hubiera imaginado. Yo trabajaba un turno de 12 de la noche a 8 de la mañana y llegó un hombre y escuché que dijo que mató a una chica y quería confesar su homicidio. Recuerdo que pensé, para mí, no está loco, habla en serio.
Pudo haber pasado el resto de su vida sin siquiera pensar en entregarse, pero algo lo hizo hacerlo, y sinceramente creo que esta chica lo seguía atormentando desde la tumba. El caso de Rosella Atkinson revive cuando un hombre entró en la estación del Distrito 14 el 19 de septiembre del 2005. En ese entonces era un oficial de la policía de Filadelfia de 22 años. Trabajaba un turno de 12 de la noche a 8 de la mañana. Estaba sentado haciendo reportes y entró un hombre. No lo reconocí para nada, pero escuché que dijo que mató a una chica y quería confesar su homicidio. Pasan cosas raras en la noche. A veces llega gente y dice cosas como maté a Jimmy Hoffa, sé en dónde está Jimmy Hoffa. Los atiendes y les dices, bueno, que tengas una gran noche. Pero cuando este sujeto se iba, vi que me miró hacia donde yo estaba. Ya se estaba yendo y no puedo explicar qué fue lo que pasó. No tengo idea qué me impulsó a decirle que se detuviera. Se detuvo y le pedí que hablara conmigo. Me dijo que si se hubiera ido no habría regresado. Luego dijo, la maté. El oficial hizo que el hombre se sentara y explicara. Entonces hizo una confesión sorprendente. Pensará que estoy loco, pero no es así. Yo maté a Rosella Atkinson. Estaba seguro que no estaba loco. Estaba seguro que él mató a esa chica. Era Brian Hall, el hombre que le dijo a la policía 15 años antes que había visto a Rosella la noche que desapareció. Pero en ese momento, insistió en que no sabía qué le había pasado. Me dijo que había querido confesarlo, pero que no tuvo el valor de hacerlo. Era demasiado cobarde para confesar. Y me dijo que lo habían interrogado antes y que mintió. Iba a confesar hace mucho tiempo, pero me acobardé. Mi conciencia no me deja dormir desde hace 18 años. Entre más hablaba, más me daba cuenta que hablaba de lo que recordaba. No estaba inventando ni imaginando nada. Y comenzó a darme detalles. Tuvimos una pequeña pelea y entonces puse las manos en su cuello. Supongo que fue demasiado fuerte, pero yo no quería matarla. Dijo que lo atormentaba, que veía el rostro de esta chica en sus sueños y que tenía que confesárselo a alguien. Francamente pensé, qué bueno, estrangulaste a esta chica, la mataste y la abandonaste en el bosque como si fuera basura. Espero que te atormente toda la vida. De inmediato le leyeron sus derechos. Lo esposaron y oficialmente lo llevaron a custodia. Recuerdo tener el expediente, verlo y pensar qué gran sorpresa se van a llevar la familia. Recuerdo que los conduje a su casa con los detectives y recuerdo que entramos a la cocina para ver a la mamá de Rosella. Y le dijimos que teníamos a la persona que le hizo eso a su hija y que íbamos a procesarlo. Hubo muchas emociones, todos lloraron. Cuando Brian Hall se entregó, fue una sorpresa saber que era alguien de nuestro vecindario, alguien que la conocía y que ella llamaba tío, alguien que era amigable con la familia. Y el hecho de que haya sido amable con ellos después es horrible. Era alguien que veían muy seguido y lo vieron con frecuencia desde que Rosella desapareció. Y se comportaba como si nada hubiera pasado. En realidad, fue una doble sorpresa. Estaba molesta, estaba dolida. ¿Por qué mató a mi madre? ¿Sentía algún remordimiento por todo el daño que causó? ¿Siquiera le importaba lo que iba a pasarle a su hija? ¿Alguna vez pensó en ella después de hacerlo? Era demasiado. Después de escuchar la versión de Hall, los detectives por fin reconstruyen lo que le pasó a Rosella Atkinson. La noche del 12 de octubre de 1987, Rosella decidió ir al bar del vecindario. Brian Hall también estaba en el bar esa noche. Fueron al campo de fútbol, detrás de la preparatoria, para tener relaciones sexuales. Luego él dijo que estaba ebrio y que se desmayó.
Y cuando despertó, estaba en el campo con ella. Guardaba dinero en su zapato, pero ya no estaba ahí. De inmediato culpó a Rosella por robarle el dinero del zapato. Forcejearon un poco y luego él se subió en ella y la estranguló. ¡Por favor, no! Hasta que la mató. El cuerpo estaba enterrado en la esquina y cubierto con varas y hojas. Tuvo tiempo para esconderlo. Pasaron varios meses para que alguien encontrara el esqueleto. Es algo que Manny Peters, el joven que descubrió los restos de Rosella, nunca olvidará. 25 de febrero de 1988. Tenía 17 años. Estábamos lanzando el balón y encontré un cuerpo. Estaba en mi destino encontrarlo ese día. No sé, tal vez para ayudar a la familia a tener algún tipo de cierre. El 23 de enero de 2007, Brian Hall se declara culpable del homicidio de Rosella Atkinson, pero asegura que fue un accidente y pide clemencia. Quería declararse culpable, pero no tan culpable. Me dijo que no quería matarla. ¿Cómo no querer matar a alguien si lo estrangulas hasta que muere? Creo que no estrangulas a alguien por accidente. E incluso si fue un accidente, no te lo callas por 18 años. ¿Cómo pudo vivir con eso? Tuvo una oportunidad de entregarse en 1990 cuando identificaron a Rosella, pero tomó cada oportunidad para mentirle a los detectives, para engañarlos, para enviarlos en la dirección equivocada. El jurado condena a Brian Hall por el homicidio en tercer grado de Rosella Atkinson y lo sentencian de 10 a 20 años en prisión. Aún tengo la imagen de la madre ahí parada, hablando con Brian Hall y diciéndole: arruinaste a nuestra familia, mataste a mi hija. Para mí nunca habrá un sentido de justicia porque nada de lo que haga va a traer de vuelta a mi mamá. Rosella Atkinson era una jovencita que no tuvo la oportunidad de ver crecer a su hija. Nunca tuvo la oportunidad de cumplir los sueños que tenía. Cuando dijo que tenía esperanzas, nada de eso le hubiera pasado por lo que le hizo Brian Hall. Se llevó algo que no podemos reemplazar. Mi mamá es mi primera palabra, mis primeros pasos, mi primer hijo, cumpleaños, fiestas, todo lo que quieres compartir con tu madre. Me lo arrebataron. Nunca compensará las cosas horribles que les pasaron y ese hueco que queda en sus corazones, pero espero que les ayude a encontrar paz. Le hablo a mi mamá todos los días. Celebro su cumpleaños, conmemoro el aniversario del día que desapareció. Quiero que sepa que no la he olvidado, que la sigo amando y que su hija está aquí y nunca la va a olvidar. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.